si no, imagínese, todos los niños entonces, habría, digamos que si ese modelo explicativo fuera suficiente para explicar esto, tendríamos muchos niños que como Superman se tiran por la ventana y no calculan o eligen, si fuera libremente, una forma para suicidarse. Y eso no es verdad. O sea, sabemos que hay niños que los que eligen lastimosamente, por ejemplo, tirarse por una ventana, tienen otras variables históricas que los muestra ya afectados y a lo mejor en Halloween un niño de estos vio la oportunidad para ponerse un disfraz de estos, dejar una carta y tirarse por la ventana. Pero no podemos decir que las tiras cómicas o los personajes como Superman o cualquiera que sea son causa para que se dé la conducta, bien sea de lesionar a otros o de lesionarse a uno mismo, sino que muy bien sabemos que un niño que tiene las condiciones adecuadas de familia, escuela, trabajo, pues no va a requerir esto, ¿sí? Pero no va a acudir a esto, pero que un niño que trae otras condiciones, que trae conflicto intrafamiliar, que a lo mejor tiene, no sé, rechazo parental, a lo mejor ve el disfraz y se va a tirar. O sea, esto para decir que la primera parte es decir, sí tenemos casos donde se da aprendizaje por imitación y tenemos muchos casos y en criminología encontramos, pero eso no quiere decir que sea una forma explicativa del fenómeno del delito, ¿vale? Entonces, cuando decimos aprendizaje por imitación, aquí lo relevante es que se incorporan nuevas conductas, miren lo que dice la diapositiva, por mera observación, ¿listo? Dice, se imitan conductas no porque sean buenas o malas, sino porque recuerden que ya desde Darwin hemos visto que no, nada es bueno ni malo realmente, que nosotros hacemos es un análisis desde un marco teórico particular. Y por lo tanto, la persona lo hace porque le es funcional. Recuerden que estamos en toda la gama de los funcionalistas y esto sería, lo hace porque le funciona. El aprendizaje por observación o imitación se caracteriza porque se basa en formas de comportamiento de otras personas y la persona que hace adquiere nuevos hábitos de conducta, ¿verdad? La conducta puede ser deseable o indeseable. O dígame usted, por ejemplo, yo tuve un chico que ese es un caso doloroso, pero yo tuve un chico, no sé si se los conté, el chico es un muchacho que tenía, pierde a su padre, a su madre, se va a vivir con las tías, él vivía con las tías en una ciudad pequeña, se fue de la capital y se fue para una ciudad más pequeña aquí en mi país, y él pues quedó huérfano y sus tías le dicen, pues usted puede vivir acá, pero usted tiene que hacer oficio. Entonces, vive acá, pero no, ayuda con todas las cosas de la casa. Entonces él como no tenía dónde ir, pues entonces dijo, pues sí, está bien. Entonces yo me uno y lo hago. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, Él se va a vivir con las tías, pero como que esto se sale de control, o sea, él empieza a limpiar las habitaciones, luego le pusieron los baños, luego la cocina y luego él estudiaba y en las horas que no estudiaba, y era menor de edad, no tenía que haber ocurrido así, hacía aseo todo el día, pero ya al final hasta las tías le decían, láveme estos tenis, cepílleme, él decía es que eran cosas de ellas, de las dos tías y lo ponían a hacer una serie de trabajos y él empieza a sentirse un poco frustrado, ¿vale? Tenía 17 años cuando él empieza a ver en el colegio que los otros muchachos pues tienen zapatillas de marca, ¿sí? Marca Nike, marca Adidas, y entonces él ve unas zapatillas y dice, yo quiero unos zapatos Nike. Entonces le dice a las tías, oiga, yo quiero unas zapatillas Nike, o sea, yo aquí ayudo, hago el oficio, quiero las zapatillas y entonces una tía le dice, eh, pues que no, que él tiene que cuando trabaje, que por ahora, entonces él ya iba con zapatos rotos a estudiar. Entonces usted imagínese un adolescente de 17 años que está en esas condiciones y que además no recibe premios, no recibe nada, pero además 2 años antes había perdido a sus padres, o sea, no tiene hermanos, no tiene más familia, o sea, es un chico que empieza a sentirse frustrado. Entonces, ¿qué ocurrió? Un día él sale y ve a siempre ve unos muchachos en la esquina y esos muchachos que tienen una tendencia antisocial, unos pandilleros, él los ve y entonces a uno de ellos les dice, venga, ayúdeme a conseguir unos zapatos de esos, y entonces les cuenta.
yo trabajo con mi tía, hago todo en mi casa, y pero yo quiero unos zapatos de esos, yo quiero tener unos buenos zapatos, voy a cumplir 18 años. Entonces uno de la pandilla le dice, venga, ponga, yo no recuerdo, pues no recuerdo el día, pues este caso es como del 2015. Entonces uno de ellos le dice, ¿cuándo es que cumple 18? Y él le dice, tal día, póngale que un viernes. Entonces los pandilleros le dicen, pues nos vemos el viernes. Y si usted quiere entrar a la pandilla, tiene que hacer lo que le decimos. Si usted hace lo que le decimos, le regalamos las zapatillas. Entonces él dice que listo. Entonces llega el tal viernes, pensemos que es un viernes, y entonces llegan allá y entonces le dicen, usted tiene que robar a alguien. Y entonces él dice, no, pero yo nunca he robado, ¿cómo va a hacer eso? Pero entonces le dicen, un robo pequeño, hermano, es para si usted se hace un robo pequeño, nosotros le regalamos sus zapatillas Nike. Cuando van caminando, mire lo que ocurre. Van caminando y entonces hay una parejita teniendo relaciones en una calle cerrada. Entonces los pandilleros le dicen, ¿sabe qué? No vamos a hacer un robo. Más bien, eh, cogen al muchacho, los que estaban teniendo relaciones, a él lo atan a un poste y desnudan a la chica y uno de los pandilleros viola a la niña, viola a la chica que iba por la calle. Entonces le dicen, ahora le toca a usted, si usted quiere los zapatillos Nike, viólelo usted. Y entonces él dice, no, no, o sea, yo un violador, no, prefiero quedarme sin las zapatillas, o sea, yo no soy un violador. Entonces le dicen, hágale, que solamente esto y no lo vuelve a hacer. Y entonces él dice, no, yo no voy a violar a nadie, yo no soy un violador, prefiero quedarme sin las zapatillas. Entonces el de la pandilla le dice, entonces sostenga a la víctima mientras nosotros la violamos. Y él sostiene a la víctima y lo violan 4 muchachos de esa pandilla. Eh, Ustedes saben que sostener a la víctima mientras se comete, por ejemplo, un acceso carnal, se constituye en acceso carnal, ¿sí? Porque está sosteniendo a la víctima mientras los otros la acceden carnalmente. Entonces, cada uno de los otros fue condenado por un delito de violación y este chico fue condenado por 4 delitos de acceso carnal violento, ¿ve? Entonces, fíjese que él, entonces uno pensaría, él quería las zapatillas, realmente quería las zapatillas. No es un chico que repite. Este caso es triste porque queda condenado por acceso carnal, ¿sí? Pero fíjese que no todos los chicos repiten, o sea, por eso les digo, si yo fuera a mirar este caso, pues uno lo que diría es que este caso no se explica por esa teoría. Sin embargo, ¿qué es lo que es relevante? Que no siempre, o sea, se piensa que los chicos repiten lo que hacen los otros siempre, pero no es verdad. Sin embargo, este chico, al sostener a la víctima, fue condenado. Yo lo conocí en la cárcel, él tuvo un intento de suicidio sin su papá, sin su mamá, las tías nunca lo visitaron, nosotros lo estuvimos ayudando porque que sea un violador, él está en las cifras de violadores en mi país. Fíjense que un violador, o sea, ¿será que él tiene perfil de violador? Sabemos que no, ¿verdad? O sea, es un chico que estuvo ahí y se sintió, entonces le dijeron, bueno, sosténgala y él la sostuvo, pero él no, fíjense que tenía mucha presión y él dijo, no, entonces no quiero las zapatillas, pero él aparece como una persona que cometió 4 accesos carnales violentos, ¿ok? Entonces fíjate que no todos repiten. Ahora, hay casos en los que sí. Entonces, uno sí ve casos de muchachos, por ejemplo, en consumo, donde uno ve cómo roban, modelan del otro, van robando y luego van y compran y repiten el patrón de consumo del otro, ¿no? O sea, tenemos casos en los que sí se da el modelamiento y casos en los que, como les digo, pues no se da. El aprendizaje, en el aprendizaje por observación se desarrolla de manera intencional o no intencional. Es decir, tenemos casos en donde la gente repite y es más y no es consciente de eso realmente. Entonces, yo he conocido grupos de familias que usted ve y es muy triste porque realmente los hijos de algunas familias donde todos se dedican a delinquir, los hijos de esas familias crecen sin saber realmente, como que no discriminan que realmente están por encima de la ley o que se están saltando la ley, ¿sí? Yo conocí un chico conocí un muchacho que esa historia también es muy triste. La mamá le empieza a decir como lleve este sobre allí, lleve este sobre allá. Y él sí sabía que la familia se dedicaba a algo ilegal realmente. Porque cuando uno le pregunta, él dice, sí, pues yo sí sabía que mi mamá se dedicaba a algo, pero él le dijo a ella, yo no quiero robar. Este chico vivía con su mamá y su hermano, pero su papá vivía aparte porque el papá no era antisocial. Pero su mamá y su hermana, sí, él sabía que robaban. Entonces la mamá le dice algo como, tranquilo, usted simplemente lleve paquetes como los otros,
pero usted solamente es el mensajero. Entonces él empieza a llevar paquetes como los otros y cada vez que lleva un paquete, ¿no? Con dinero, con drogas, le pagan y entonces cada vez que le pagan, pues él en el fondo sabe que es una actividad delictiva, pero él no sabía que esto era un tema de tráfico. Ellos traficaban drogas y armas. Y pues él confía en la mamá. Entonces un día otro de los compañeros le dice, usted es un antisocial como cualquiera de nosotros. Y él dice, no, yo soy el mensajero, pero yo no estoy involucrado en actividad delictiva. Cuando lo cogen, porque a él lo cogen porque él era él, entre comillas, el mensajero, lo cogen a él y la mamá y la hermana quedan libres. Y la mamá toda la plata que cobraban de todos sus negocios ilícitos, inicialmente los metía en la cuenta del muchacho, joven, 20 años, y luego iban sacando. Y cuando los cogen en el juicio, la mamá y la hermana declararon que era él el que delinquía, que el dinero estaba en la cuenta de él. Y ese es otro chico que, por ejemplo, entonces yo le digo, pero usted por qué hacía eso? Y dice, no, todos lo hacíamos. Todos llevábamos sobres y traíamos y al final del día nos pagaban. Entonces, yo pienso que decir que es modelamiento, que realmente él repitió, sí, él repetía lo que veía en los otros, pero que sea consciente, realmente consciente de que él delinquía de esa manera. Ahora, él lo que sí no sabía es que su mamá y su hermana sí lo traicionan, ¿no? O sea, hay una traición claramente. Entonces, este también es un chico, por ejemplo, que entró, y ellos eran del pabellón de los que habían cometido intentos de suicidio. Entonces, fíjense que el modelamiento no siempre es solamente repetir, el modelamiento tiene sus bemoles. En ese ejemplo que les estoy contando, este chico repite una parte. En el fondo yo creo que él sabía qué era, pero él no sabía qué delito estaba cometiendo, ni sabía que iba a ser traicionado. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos que mirarlo. Pero bueno, aquí lo relevante es que puede ser intencional o no intencional, es más visible en la infancia, puede que sí, pues se repiten conductas, ¿no? Del ámbito familiar, laboral, etcétera, pero en el aprendizaje por observación, dice, es muy complejo y variado. Entonces, ¿qué puede ser afectado por qué? O sea, ¿qué variables afectan repetir la conducta del otro? Dice, primero, atender actividades o modelos relevantes, ¿sí? Fíjense que para alguno de ustedes un modelo relevante en la secundaria pudo ser un profesor, pero para otro chico un modelo relevante puede ser el pandillero de la esquina, ¿sí? Fíjense que la elección no siempre se hace de manera consciente. ¿Qué otra variable afecta? La conducta del modelo, como las consecuencias, influyen en la atención y el aprendizaje. ¿Qué más influye? La ejecución de la conducta observada depende de que el modelo haya sido reforzado o castigado. Esto de que el modelo haya sido reforzado o castigado es algo que ya vamos a ver, ¿vale? Porque lo voy a poner en otro color, porque cuando hablamos del refuerzo o el castigo, ya estamos tocando es el tema del aprendizaje vicario. Esa es la diferencia, ¿listo? Entonces, ya les explico la parte de refuerzo y castigo. ¿Qué más afecta el aprendizaje por observación? La capacidad para retener lo que se observó, ¿verdad? Yo puedo intentar repetir, pero puedo luego no recordar todo el encadenamiento de conductas, ¿sí? Puede estar afectado por la capacidad para ejecutar habilidades adquiridas. Esto es muy claro también en grupos de jóvenes cuando van a repetir la conducta y entra un chico a una pandilla y es poco hábil, entonces corre poco, no es hábil, se le caen las cosas y los que son poco habilidosos son los que terminan siendo capturados de manera rápida. Y por supuesto depende de la motivación y los incentivos que haya, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, perdón, dice, aprender por experiencia propia. Los seres humanos incorporamos patrones que son aprendidos mediante la observación, tanto de la conducta emitida por otro como de las consecuencias. Cuando hablamos de las consecuencias, vuelvo y repito, aquí llegamos al aprendizaje vicario, ¿ok? Lo voy a explicar primero y luego seguimos con las diapositivas. El aprendizaje por observación es cuando simplemente el organismo copia, imita, por eso se llama aprendizaje por imitación o por observación, cuando yo simplemente imito la conducta de otro. Eso es aprendizaje por observación. El aprendizaje vicario es cuando, por ejemplo, yo observo a Rosangélica hacer algo. La observo, quiero modelar su conducta,
pero porque me doy cuenta de que las consecuencias de la conducta de ella van seguidas de refuerzo, ¿vale? El aprendizaje vicario es que usted observa la conducta o el organismo observa la conducta, pero hay un elemento adicional, es observar la conducta más observo que Rosa, entonces en el ejemplo que estamos dando es, el muchacho se fue con un muchacho se fue con unos chicos. Puede, por ejemplo, repetir el robar a otros, digamos que se lo disfruta. Tiene una tendencia de personalidad, a lo mejor un poco antisocial y se lo disfruta. Pero cuando yo veo que Rosangélica, por ejemplo, se robó un bolso y cuando abrimos el bolso hay un celular de alta gama y hay dinero y hay dólares y demás, entonces ahí sería conducta que observo seguida de como fue seguida de refuerzo, ahí se vuelve aprendizaje vicario. Una cosa es que yo siga repitiendo robar bolsos, porque veo a Rosa, a Iris, a Luisa, a Javier, a todos robando y yo robo porque ustedes roban. ¿Qué pasa? Pasa en los barrios, todos aquí lo sabemos. Pero otra cosa es que yo vea que Rosangélica hizo algo y, por ejemplo, ella un día llegó y dijo, pues yo me robé un bolso cerca al aeropuerto y como estaba cerca al aeropuerto había dólares. Entonces yo digo, entonces voy a robar. Ya las dos robamos, tenemos tendencia antisocial, pero cuando veo que ella roba y en vez de ganar en el dinero propio, peso, o lo que la moneda de ustedes, la mía, veo que la gente gana robando cerca de la gente. Ese es uno que yo entrevisté, yo le decía, pero ¿cómo usted se fue al aeropuerto? Está lleno de policía. Entonces él me dijo, lo que pasa es que fulanito, él era uno que se robaba bolsos en el aeropuerto, pero pues uno con más experiencia, y yo dije, no, puedo trabajar menos días a la semana porque si robo en el aeropuerto y gano en dólares, puedo descansar 2 días a la semana. ¿Ves? Todo lo que piensa una persona, un delincuente. Entonces, ese es el ejemplo. Yo veo que Rosangélica roba, y entonces yo digo, qué pila, pero ella roba en el aeropuerto. Claro, gana dólares, está ganando más que yo. La conducta observada seguida de refuerzo, ahí ya no se llama aprendizaje por observación como tal, realmente la expresión es aprendizaje vicario, ¿ok? ¿Está clara la diferencia para todos? ¿Sí? Me cuentan si está claro. Entonces vamos a mirar la diapositiva de lo que acá es sencillo, o sea, uno es solamente repetir la conducta y el vicario, entonces mira lo que dice, cuando es por consecuencias, entonces ahí decimos aprendizaje vicario. Implica la observación de comportamientos, pero fíjense, no solo comportamientos, consecuencias y emisión de juicios de valor, ¿ok? En torno a las consecuencias experimentadas por esa persona. Por eso fíjense que en esta diapositiva, que es donde empieza el aprendizaje vicario, pues hace referencia a si hubo un refuerzo o si hubo un castigo, a la apreciación del observador, dice este autor. El observador no ejecuta la conducta ni recibe directamente un refuerzo ni castigo. La experiencia vicaria sirve para alertar y puede influir en la forma posterior de responder. Entonces, se llama aprendizaje vicario porque el sujeto no aprende solamente únicamente por observación, sino de las consecuencias. Doctora. Sí, Carla Noemí, dime. Sí, dime. Carla Noemí. No sé si es mi señal, pero se entrecorta su clase y no se logra escuchar muy bien. No sé si me pueden confirmar los compañeros. Ay, no sé, ¿todos están escuchando entrecortado o solo Carla? Yo escucho bien, doctora. Yo la escucho bien, doctora. Igualmente, Carla, se escucha muy bien. Lejos. Creo que es el tuyo, entonces, no sé. A ver, le subimos un poquito el volumen. Carla, lo voy a poner en el chat, ¿ok? Entonces, igual están las diapositivas. Aprendizaje por observación versus vicario. ¿Vale? Entonces, el vicario, Carla, el vicario, ahí lo voy a poner en el chat, es el que se observa la conducta, pero además se observan o se aprende por las consecuencias de la conducta observada. Mírate el chat, Carla, para que te quede la idea central clara y seguimos las diapositivas. En el vicario, no solamente es repetir la conducta, no solo se aprende por repetición, sino que además se aprende
por la conducta observada, pero más que eso, por las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues si esa conducta fue seguida de refuerzo o de castigo. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo que es un poco relativo y muy simple, demasiado simple, pero creo que puede ser. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a España, voy a hablar de España porque el acento es muy, muy pegajoso, ¿sí? Pero cuando yo voy a España, fíjense que uno nota que cuando las personas van 2 meses a estudiar o 6 meses a estudiar, la gente empieza a repetir el acento, ¿verdad? Entonces la gente empieza, ole, anda, tío, pero ¿qué te pasó? A ver, ¿qué fue lo que está ocurriendo? Bueno, sí, la gente habla españolete, decimos, sí, aquí en Colombia decimos españolete. Fíjense que intencionalmente no es que la gente se entrene y haga ensayos por empezar a hablar españolete, ¿verdad? La gente va a España y empieza a repetir el acento. Ese es un claro ejemplo de simple aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación lo encontramos también en gatos y perros, en nuestras mascotas, y en gatos y perros encontramos aprendizaje vicario. Miren ustedes por qué los primeros experimentos del funcionalismo se hicieron con gatos, porque el cerebro del gato es el más cercano al de la rata albina en esos experimentos. Y fíjense que en los experimentos con gatos, los gatos aprenden por las consecuencias, o sea, no solo repiten lo que el otro hace, sino que observan y si cayó comida y miran, entonces repiten, ¿sí? Hace poco vi un experimento que tiene que ver con, es un tema sobre si las emociones básicas son aprendidas o las emociones básicas son innatas. Entonces hay varios autores. Estoy haciendo un curso muy interesante que tiene que ver con la conducta no verbal y con las emociones básicas, ¿sabes? Yo me hice ese curso en pleno COVID porque quería estudiar algo porque estaba muy aburrida en pleno COVID, pero pero me metí a ese porque ellos hacen un análisis de la conducta no verbal de las personas para identificar conducta simulada, ¿sí? Y personas que simulan y manipulan, pero no con el comportamiento verbal, sino con el comportamiento no verbal. En ese máster tenían muchos experimentos, pero uno de los mejores, me divertí mucho, la verdad, uno de los mejores es uno donde hay dos miquitos. Y entonces hay un miquito aquí a la izquierda y otro a la derecha. Y entonces ellos quieren mostrar cómo las especies, entre comillas, inferiores tienen la misma competitividad nuestra, pero además pueden llegar a sentir, dice el autor, lo que nosotros en los humanos llamaríamos como envidia. Pero más que la envidia, dice el artículo, es como que hay un sentido de competencia. Entonces, los dos miquitos hacen una tarea y cuando hacen la tarea bien, se abre la puertica de la caja donde están, de una jaula de vidrio, una caja de vidrio, lenguaje corporal, ¿sí? Se llama máster en conducta no verbal. O sea, está dedicado a la conducta no verbal, no a la conducta verbal. Entonces se llama máster en conducta no verbal y simulación. Es chévere porque es dirigido a la simulación. Entonces, a mí me sirve porque hago muchas entrevistas acá y entonces quería aprender más sobre simulación. Entonces, el miquito, son dos miquitos y entonces los dos hacen la tarea y cuando hacen la tarea hay una ventanilla que se sube y al de la izquierda le dan frambuesas y al de la derecha le dan una rama de apio. Entonces el de las frambuesas se come las frambuesas así con una gana, pues es un miquito, ¿no? Entonces se las echa así a la boca. Y al que le dan apio, el mico coge el apio y observa la jaula del lado y tira el apio fuera de la esta y empieza a golpear dentro de el piso, ¿sí? Vuelven y les ponen la tarea y los miquitos hacen la tarea y nuevamente al otro le dan frambuesas y a este siempre le dan apio. Y como en el quinto intento, el mico que le dan apio ya está desesperado y golpea la jaula y golpea el vidrio y quiere golpear al mico de al lado, ¿sí? Entonces el autor dice, tendremos que hacer muchos más experimentos, pero ¿será que en algún momento podemos decir que las especies inferiores tienen sensaciones o sentimientos similares a la envidia, similares a, porque él se está comparando? Fíjese que él no está bravo porque le dieron apio. Él mira al de al lado y ve que tiene frambuesas y cuando ve que le dan una rama de apio, pelea. Si él no viera que el del lado tiene frambuesas, a lo mejor tiraría el apio si no le gusta. Pero los que tienen mascotas, los que tenemos mascotas, nos damos cuenta cómo son de competitivas las mascotas, ¿no? O sea, quieren una cosa,
Gracias, perdón por el... Entonces, en ese experimento hay otra cosa relevante y es que fíjense que el mico al que le dan apio se empieza a fijar como el del lado hace la conducta. Entonces el otro hace la tarea con una mano, entonces este en vez de hacerla con las dos manos empieza a hacerlo con una sola mano y demás. Entonces fíjense cómo el miquito que recibe el apio repite la conducta del otro, empieza a hacer lo mismo y se fija cómo pone las manos y cómo pone la postura, ¿no? La postura corporal para ver si es que él está cometiendo un error. Entonces fíjense que repetimos la conducta como estos miquitos, buscando que la consecuencia sea, pues, lo que ahí en la literatura se llama reforzante, ¿no? Algo apetitivo o algo reforzante. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿qué pasa? En el comportamiento observado, esta diapositiva es como un resumen donde dice hay conducta aprendida y la que se aprende depende de la utilidad que tiene, ¿verdad? ¿Qué tanto ese patrón comportamental me hace competitivo para sobrevivir y entonces se reproduce la conducta observada? Pero sí, pero ¿cuál conducta no es aprendida? Cuando vemos que no tiene consecuencias positivas y entonces se desecha esa conducta observada. Por eso es que cuando hablamos de las consecuencias, esto se denomina aprendizaje vicario y solo repetir la conducta se denomina aprendizaje por imitación, ¿ok? Dice, el proceso que está implícito en el aprendizaje vicario puede explicarse por 4 componentes. O sea, ¿qué es lo que pasa con el aprendizaje vicario? Pues lo que hemos visto en psicología cognitiva, ¿verdad? Hay un proceso de atención, hay un proceso de retención, o sea, yo me fijo en la conducta que quiero copiar y retengo, ¿no? Atención, retención. Luego viene la reproducción motora, repito el patrón, ¿verdad? Y por supuesto, todo esto va mediado por los procesos motivacionales. Los procesos motivacionales van a lo largo, ¿no? De todo el proceso. Entonces, eso es. Entonces, que en el aula yo les puse un libro porque, como les decía la vez pasada, vemos tantas teorías que vamos a ver lo básico, pero en el aula yo les puse un libro sobre la conducta delictiva y el aprendizaje observacional. Y ahí hay ejemplos, y el que quiera ampliar, ese libro les puede servir, es un buen documento, hay un artículo y ahí pueden ampliarlo. Pero yo saqué una cosita importante que es, el criminal puede ser una persona que ha fallado para adaptarse a la función individual. Recuerden que habíamos hablado de esto. La persona funcionalmente se adaptó, sobrevive por encima de las otras especies, pero si falla en adaptarse, puede ser ¿por qué? Porque modelo de manera inadecuada. Porque a uno le funciona una conducta y porque a usted no le funciona. ¿Será que es una variable contextual? ¿Será que es una variable de persona? ¿Será que es el tiempo? Puede ser porque se tienen modelos equivocados, ¿verdad? Yo tengo muchas personas cuando voy a cárcel que uno entrevista y a mí me sigue llamando mucho la atención que la gente dice, ¿por qué será que yo al tercer robo me cogieron preso? Y conozco gente que lleva 10 años robando y nunca lo han cogido, ¿no? Los delincuentes tienen la comparación nuevamente. Entonces yo simplemente quería robar un año porque necesito plata y después de comprarme una moto me dijo una vez uno, pues yo quería dejar de robar, pero porque a mí me cogen con, entonces la gente se compara y se lamenta en vez de ir a lo central, ¿verdad? Y es que usted delinque y se salta la norma. Entonces, lo mismo observo en las personas que tienen comportamientos sexualmente inadecuados. He tenido gente joven que dice, pero si yo tengo amigos que salían, que tocaban a una china, que tocaban a otra y no les pasa nada, entonces, ¿por qué a mí me tuvo que pasar? Entonces, fíjense que en el contexto criminal la gente modela, pero modela mal, y es un poco lo que está en la diapositiva. Entonces, el aprendizaje por modelamiento sí explica la conducta del delincuente. Lo que pasa es que el delincuente repite lo que ve que al otro le funciona. Entonces, no sé los casos famosos, tengo que entrar a mirar, pero no sé los casos famosos de corrupción en Guatemala, pero si miramos a nivel internacional, fíjese la cantidad de políticos que conocemos que roban y la gente realmente cree que nunca va a pasar nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entrevistamos personas en delito económico acá en Colombia,
Hay gente que dice, esa variable es explicada desde la teoría de la corrupción, del delito económico, y es que la gente cree que como todos roban, yo también puedo robar. Tengo una señora administradora de empresas con 2 hijas adolescentes y ella un día pensó, pero si todo el mundo se roba aquí en la empresa cosas, ¿por qué no? Era la contadora. ¿Por qué no me puedo robar yo unos pesos de la caja menor? Y sacó de la caja menor $80, el equivalente a $80, luego otros 80, luego $100, luego $200 y al final sacó $500. Y la grabaron, la cogieron y estuvo privada de la libertad. Entonces, ella nos contó su historia, porque acá hay un programa que se llama Delinquir no paga. Entonces, uno invita a profesionales, ella es contadora, yo trabajo en una facultad de contaduría también, y entonces la llevamos a ella para que le cuente a los contadores que delinquir no paga. O sea, que usted no puede ir a robar la empresa donde trabaja porque su vida se acaba, ¿sí? Se daña. Entonces, esta señora, que es muy simpática, nos ha dado su testimonio un par de veces. Ella le explica a la gente, dice, mire, yo estudié, soy contadora, y entonces los muchachos siempre le preguntan, pero usted por qué lo hizo? Y ella dice, yo vi que la secretaria se cogía plata y yo vi que el otro cogía plata y pues yo tenía acceso a la caja menor, entonces cogí, pero a ellos no los cogieron, nunca. Entonces, porque a mí sí, vuelve el mismo ejemplo que vengo dando. Entonces, fíjese que la gente repite porque la consecuencia cree que es apetitiva, que no va a ser castigo, pero en el actuar delincuencial pues hay algunos que no tienen la experiencia o que las condiciones no se dieron o que estaban en el momento, en el lugar equivocado, cometieron el delito y son capturados. Pero claro, usted imagínese profesional, robar la empresa donde trabaja, así sean $500, no más. Pero la gente siempre dice, yo es que creí que nunca me iban a coger. Entonces, ¿por qué los delitos de corrupción van en incremento en el mundo? Porque pasa algo. Pasó algo con Berlusconi, que se robó un montón de plata de Italia. Pasó algo con el director de la FIFA. Pasó algo o sea, mire, los de Parmalat que acabaron con Parmalat. Pasó algo con los de Nissan, que tenemos el caso de corrupción. No pasa nada, ¿sí? La gente va, le dan casa por cárcel y sigue robando desde la cárcel. Entonces la gente dice, yo he entrevistado personas, políticos, que el año pasado entrevisté uno que me decía, mi abuelo era narcotraficante y él me dijo, mijito, ser narcotraficante es muy peligroso, mire que yo estoy en la cárcel. Vuélvase alcalde, gana lo mismo que un narcotraficante y no lo cogen. Imagínese el análisis del abuelo. Vuélvase alcalde, gana lo mismo que un narcotraficante y no lo van a coger. Y si no, mire todos los alcaldes que roban por todo el país y no lo han cogido. Y él empezó a robar y robar y robar y en este momento está preso en la cárcel, una de las principales que tenemos aquí para corrupción. Porque roba. Esa variable en corrupción se llama invulnerabilidad al castigo. La gente cree que no lo van a coger. Invulnerabilidad al castigo en los delitos de corrupción. Y resulta que nuestros centros penitenciarios en Guatemala, en México, en Estados Unidos, acá están repletos de gente que ha cometido delitos de corrupción, porque sí se cogen las personas que roban dinero, ¿no es verdad, Javier? Doctora, una pregunta, ¿esto se puede relacionar con las personas que yo veo que están ingresando a política, jóvenes, Sí. que creo que se están metiendo porque saben, o sea, lo hacen con el Ujú. objetivo pleno de saber que van a hacerse ricos ahí y que no les va a pasar nada? Y que no les va a pasar nada. Allá se llaman igual los delfines, ¿sí? Que son los Oh, hijos de políticos que han robado y siguen robando. Son los delfines de la política, les llamamos acá. Y roban. Yo ya he entrevistado hijos de gente famosa que roba desde los 30 años y los cogen y acaban su vida. Pero es correcto, Javier, tiene que ver con eso. Luisa, gracias, Javier. gracias, Luisa doctora. Marbella. Hola, doctora. Esto es similar a lo que podríamos decir nosotros sobre algunas carreras que ya no lo ven como hacer conciencia, ¿verdad? Sino que ya lo ven como un lucro. Por ejemplo, en la carrera de medicina acá, actualmente miramos a un montón de personas, sin ofender, ¿verdad? Claro. Yo sé que no todas las personas somos iguales, pues en este caso, ¿va? Pero si hay personas que, por ejemplo, sus papás son médicos y los papás dicen, no, métete esto porque de todas maneras esto te va a dejar dinero. Entonces muchas personas con el fin de tener unos puestos solo para Así lucrar, es. no para ver el beneficio de la población, también eso es lo que pasa actualmente acá. Así es. Les voy a compartir un artículo que yo escribí hace como 2 años y que explica
las variables de la corrupción. Entonces yo la dividí en variables patológicas, variables sociales y variables que hacen parte de una entidad. Las entidades no hacen control interno, no, pero el ejemplo que tú estás dando, Luisa, tiene que ver con una variable cultural, ¿verdad? Pero en la corrupción, pues hay un gran número de variables, igual que en todo delito que explican la corrupción, pero mucho tiene que ver con copiar la conducta, ¿sí? Robo porque el otro roba, porque no me va a porque no, por ejemplo, solamente imprimir su trabajo de la universidad, imprimirlo en el papel de donde trabaja. Eso ya es corrupción, ¿sí? Porque si todo el mundo, o sea, allí donde yo trabajo, si todo el mundo imprime, entonces el ministerio se queda sin papel, porque solo en mi oficina somos 70 funcionarios. Entonces yo digo, si somos 70 imprimiendo, a mí me molesta cuando veo a mis compañeros imprimiendo los trabajos de la universidad, me molesta mucho, porque trabajamos se llama el Ministerio de Justicia y la gente, yo le digo a mi compañero, pues eso es robar, ¿no? Te robas el papel de la empresa. La gente se coge un lápiz, se coge la regla, vamos a un taller, hay gente que se coge los materiales. Entonces, todas esas variables hacen parte de lo que tú estás diciendo, Luisa, invulnerabilidad al castigo, etcétera. Pero fíjense que la gente copia. Ese alcalde robó y no le pasó nada, ese político robó y no pasó nada. Ahí estamos hablando de aprendizaje vicario, ¿vale? No, no imitación, porque la gente se está fijando en la consecuencia. Al fijarse en la consecuencia se denomina aprendizaje vicario. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Ese es un claro en corrupción, esos ejemplos que estamos dando son claros ejemplos de aprendizaje vicario. El aprendizaje por imitación es mucho más sencillo, o sea, no se piensa en la consecuencia, solo se piensa en repetir. O se repite, por eso decía la diapositiva, con o sin conciencia. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo el material y ahora vamos a ver otra teoría que es una de las más importantes que hay, se las recomiendo mucho de esta. Vamos a hacer ejercicios, tienen que aprendérsela muy bien porque la evaluamos y hacemos varios ejercicios de esta. Entonces, esto ya lo habíamos visto, lo de la conciencia moral, pero yo lo dejé aquí para repetirlo porque no sé si les quedó tan claro la vez pasada. Entonces, y viene de la teoría de Eisen. Eisen, creo que la mayoría nos acordamos de Eisen, la teoría de la personalidad de Eisen, de donde salió el Big Five, que es la prueba de los patrones de personalidad. Y Eisen es muy importante. Eisen viajó por todo el mundo. No sé si en algún momento visitó Guatemala porque él estaba muy interesado en llevar su teoría a todo América, a todo Centroamérica y Latinoamérica. Él viajó mucho, él vino a Colombia hace muchos años, yo creo que él ya murió hace como unos 6 años, pero evidentemente Eisen además de que era un tipo muy amable, muy querido, evidentemente su teoría es una de las más importantes de la personalidad que sigue vigente, ¿ok? Entonces, vamos a repetir el tema que ya habíamos dicho, eso lo vimos la última sesión, para los que no se acuerdan, sobre la conciencia moral. Y esto viene de Eisen. Entonces, ¿qué dice Eisen? ¿Cómo una persona aprende la conciencia moral? Entonces dice, la conciencia moral en los niños se aprende primero, en los niños, se aprende primero por condicionamiento clásico. Se aprende primero por condicionamiento clásico. ¿Por qué? Digamos, entonces les decía la vez pasada, un niño se robó algo, se robó un juguete y el papá le pegó o lo regañó por haberse robado el juguete. Fíjense que, ¿por qué se dice que se aprende primero por condicionamiento clásico? Porque si el niño realmente le dio miedo el castigo del papá, le va a generar ansiedad. Él no va a volver a robar, diríamos, porque le da ansiedad ser castigado, ¿sí? Entonces, la ansiedad condicionada se presenta en el niño cuando inhibe la realización del comportamiento ante una conducta prohibida, pero por miedo. Voy a poner aquí eso cómo sería. Recuerden que el papá lo regaña. Este estímulo se llama incondicionado o condicionado. ¿El regaño es incondicionado o condicionado? ¿Alguno que, porfa? En el experimento del perro decíamos que el que no tiene aprendizaje es incondicionado. Doctora. ¿Es qué? ¿Dices tú? Condicionado. Es incondicionado, ¿vale? Es incondicionado. No se condiciona porque a ti te regañan.
No necesitas de muchos de aprendizaje para que un niño, para que frente a ese regaño sienta miedo. Entonces es incondicionado. Tú regañas al niño y él siente miedo. Es una respuesta incondicionada. ¿Cuándo se vuelve condicionado? Se puede condicionar el propio papá, ¿verdad? Cuando lo regaña, la voz del papá, por ejemplo. La voz por sí sola no da miedo, pero la voz asociada a este regaño da miedo. Entonces el niño se robó algo, lo regañan por esto. Al ser regañado, cuando lo regañan por eso, ante el regaño el niño siente miedo. Por lo tanto, como le da miedo la autoridad del padre, por ejemplo, es el ejemplo que estamos dando, el papá sería un estímulo condicionado y él siente miedo cuando escucha a su papá. Esa sería la respuesta condicionada, ¿sí? Fíjense que acá el niño no va a robar a futuro, es lo que dice esta teoría, pues porque le da miedo que lo regañen. Entonces, ¿cómo se aprendió la conciencia moral? Dice esta teoría. La conciencia moral se aprendió pues porque el niño no robó por miedo. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí tenemos un condicionamiento clásico y el niño tiene miedo condicionado. ¿Qué es lo que pasa a futuro? Pues que el niño no va a robar, es un comportamiento operante, no va a robar la operante por el miedo, ¿verdad? Pero al no robar, entonces no recibe el refuerzo. Esa sería la parte operante del robo, cómo se adquiere la conciencia moral, dice el título. Entonces, inicialmente se aprende por condicionamiento clásico y posteriormente se aprende por condicionamiento operante. ¿Ok? ¿Está claro el ejemplo? Ese lo habíamos visto, pero no sé si está claro hoy que lo hemos repetido. ¿Claro para todos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay unas características en los delincuentes según Eisen. Entonces, ojo con lo que vamos a explicar hoy. Hay 3 tipos de delincuentes según Eisen. ¿Listo? El primer tipo de delincuente es el que está dentro de la categoría extraversión. Recuerden que Eisen, los que han visto, recuerdan o han estudiado la prueba de personalidad de Eisen, hay una tendencia que es la extraversión, otro que es la introversión y la última se llama psicosis, pero en realidad hace referencia a la psicopatía. La dimensión extraversión radica entonces en qué es lo que ocurre con los que tienen extraversión. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular. Entonces, ¿qué pasa por eso el muñequito que está ahí es un muñequito pues que está corriendo? ¿Y por qué este corre? Porque primero vamos a leerlo y luego doy un ejemplo, ¿vale? En la extraversión, ¿por qué se caracteriza? Miren, esto es muy importante, porque hay una baja activación cortical. ¿Listo? Hay una baja activación cortical. ¿Eso qué quiere decir? Si la activación cortical es baja, las personas que cometen delitos deben hacer un mayor esfuerzo para lograr lo que quieren. Entonces dice, en el caso de los delincuentes hay un disminuido estado de conciencia o baja activación cortical, primero lo voy a leer, ya lo explico, presentándose menor condicionabilidad y generando en estas personas una gran necesidad de estimulación y alta tolerancia al castigo. Entonces, miren lo que ocurre con esta teoría o este tipo de personalidad que explica qué tipos de delincuentes tenemos. Fíjense que ahí las diapositivas lo están diciendo. Voy a bajar un poquito esta, lo hago más pequeño y así podemos escribir acá para que ustedes me lo entiendan, para escribir acá y que ustedes me comprendan. Miren lo que dice acá. Fíjense que antes de explicar la diapositiva voy a dar un ejemplo y luego volvemos a la diapositiva si les parece. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que tenemos algunos delincuentes. Voy a hablar de las 2 tipologías que son extremas. Todos hemos visto aquí la trilogía esta de Hannibal, ¿no? Hannibal, el psicópata que mataba personas, que luego sacan la película que se llama Hannibal, luego sacan, no sé si han visto todos la trilogía, pero Hannibal es un psicópata que es
fíjense que emotivamente él tiene un patrón de afecto plano, ¿cierto? El afecto de Hannibal es plano porque es un psicópata. Los psicópatas tienen afecto plano. Como tienen afecto plano, y eso es emocional, por eso la inteligencia de ellos se exacerba, ¿vale? Luego ya voy a explicar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un tipo de delincuentes que son los psicopáticos, y en los psicopáticos, entonces uno lo que encuentra es que son personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto, muy brillante. Javier dice plano, no sienten nada, correcto. Y como el afecto es plano, por la plasticidad cerebral, al ser el afecto plano, su parte racional se exacerba. Entonces, voy a ponerlo en el chat. Es la plasticidad cerebral. ¿Recuerdan esa característica del cerebro? La plasticidad cerebral. Lo vimos todos en morfofisiología o en neuropsicología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la plasticidad cerebral? Que si usted pierde la mano derecha, la mano izquierda adquiere más fuerza, ¿verdad? Si usted pierde la visión, ¿se agudiza qué? Si uno pierde la visión, ¿qué sentido se agudiza cuando se pierde la visión? El oído, doctora. La audición, ¿verdad? Y si una persona tiene un ACV y pierde todo el lado derecho, su movilidad, para poder sobrevivir, el cerebro le dice, como usted tiene paralizado el lado derecho, entonces va a fortalecer el lado izquierdo. La plasticidad existe como una forma de generar equilibrio, ¿verdad? Cuando tenemos niños que han estado en estado de aislamiento, yo les contaba de Garavito, el psicópata de acá, están en estado de aislamiento, pues un niño que está metido en Estados Unidos, por ejemplo, en los basements de las casas, pues si los niños los mantienen, antes se castigaba así, ahora por supuesto hemos encontrado que eso es dramático, pero cuando se encierra un niño por horas, por días, pues si el niño crece sin mucha estimulación ambiental, pues ¿qué va a aprender emocionalmente si no tiene alguien que lo abrace, que lo bese, que lo mire a los ojos y le diga, usted es bonito, querido, o que lo castigue? Cuando no hay esa interacción, la ciencia ha demostrado que la parte emocional del cerebro pues no se desarrolla igual que nosotros que tuvimos una buena estimulación. Si un niño tiene harta estimulación, bien sea cariño o bien sea castigo, emocionalmente el sistema límbico se desarrolla. Si a mí, por ejemplo, mis papás me pegaron y me castigaron, mi sistema límbico puede desarrollar o mucha ira hacia mis padres, o tristeza, o miedo y mucha ansiedad hacia ellos. Cualquiera de esas emociones. Pero fíjense que hay emociones. Cuando hay maltrato infantil, los niños desarrollan emociones. No son positivas, pero desarrollan emociones. Pero si dejo a un niño encerrado y no hay esa estimulación, entonces la parte emocional, la parte del sistema límbico, queda allí y no se desarrolla de la misma manera. Entonces, si la parte emocional que está aquí no se desarrolla por aislamiento, cuando un niño no tiene estimulación ambiental, al no desarrollarse la parte emocional, se exacerba la parte racional, por esa propiedad que estamos viendo del sistema nervioso central que se llama plasticidad cerebral. Si está claro lo que acabo de decir, es lo mismo. Si uno quedó invidente, se agudiza el oído. Si no se desarrolla bien la parte emocional, pues se exacerba la parte racional. Esa es una teoría canadiense que explica por qué los psicópatas son fríos emocionalmente, pero tienen un coeficiente intelectual altísimo. Fíjense que esa es una de las características que evaluamos en psicópatas. Cuando yo estoy evaluando a alguien y veo que hay frialdad emocional, una forma de descartar psicopatía es evaluar el coeficiente intelectual. Si el coeficiente intelectual es alto o medianamente alto, uno podría mantener la hipótesis de psicopatía hasta que aplica todos los instrumentos. Pero si el coeficiente intelectual no es alto, pues la persona puede ser fría por otros motivos. Pero emotividad fría y alto coeficiente intelectual es una combinación propia de los patrones psicopáticos, ¿ok? Entonces, y fíjense que esto se da por la plasticidad cerebral. Entonces, este tipo de delincuentes que son fríos, calculadores, que planean, tienen afecto plano. Pero hay otros, que es la diapositiva que estamos viendo, lo voy a poner en el chat, que son los que tienen extroversión. La extroversión, según Eisen, es esa categoría de delincuentes
que tienen es búsqueda de sensaciones. Es lo opuesto al psicópata. Fíjense que tenemos adolescentes que se suben en las paredes, que la policía los coge y les pegan con bolillo y usted los escucha diciendo, pégueme más duro, pégueme duro, que a mí no me duele. Sí, este tipo de delincuente, vemos algunos que entre ellos se golpean y realmente sus umbrales del dolor son diferentes a los nuestros por la actividad delictiva a la que se han dedicado. Entonces, en el patrón de extroversión, las personas tienen pues un umbral alto para el dolor. Por eso es que vemos que hay chicos que se cortan, que se caen, que se accidentan y nosotros sentiríamos mucho dolor. Por eso los niveles de dolor en este tipo de delincuentes es diferente a los umbrales de dolor que podemos tener personas como ustedes y yo que no nos hemos dedicado a la actividad delictiva. Entonces, un grupo son los psicópatas, afecto plano, un coeficiente intelectual alto, etcétera, etcétera. Un segundo grupo son los que dicen llama extroversión. ¿Y cuáles son los de extroversión? ¿Por qué los identificamos? Tienen búsqueda de sensaciones, se exponen demasiado, son los que quieren robar al frente del policía, son los que se entran al aeropuerto y roban al frente de todos. Hay gente que se mete en las bases militares a robarse los uniformes de los militares. Eso es búsqueda de sensaciones. Es la búsqueda de adrenalina. Sí, es el tipo de delincuente que busca esa actividad para estimularse. Y esa propiedad, la voy a poner en el chat, se llama búsqueda de sensaciones. ¿Listo? Búsqueda de sensaciones. Me dicen si hay algo que no esté. Estoy dando varias características. Este tema lo vamos a retomar en la siguiente sesión, ¿vale? Vayan anotando todas esas características que estoy señalando. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, los extrovertidos tienen umbrales altos para el dolor, tienen búsqueda de sensaciones. Son personas que tienen, por supuesto, impulsividad. Entonces usted los ve que se le tiran a un carro, que están robando un banco y salen y rompen el vidrio delantero y salen corriendo, se cuelgan de una lámpara. Son personas que se exponen. ¿Por qué? Porque tienen la palabra técnica es búsqueda de sensaciones, que es lo que nosotros decimos como esa búsqueda de adrenalina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En ellos, fíjese que ahorita en las diapositivas que estábamos viendo dice, tienen baja activación cortical. Sensación al límite, dice Rosa, sí señora. Tienen baja condicionabilidad. La diapositiva dice baja condicionabilidad cortical. ¿Eso qué significa? Si yo, por ejemplo, me voy a robar un paquete de papas en un concierto y un policía viene y me da un bolillazo, seguro que en la vida me vuelvo a coger un paquete de papas porque un bolillazo duele. Es decir, yo tengo alta condicionabilidad. Si yo me enredo en una reja, me estoy robando el paquete de papas y salté una reja y me enredé en un alambre y me rompí una pierna, seguramente, si no tengo una historia de delincuencia, me va a doler, me voy con mi pierna al hospital y digo, en la vida, yo no quiero ser delincuente, ¿sí? Me daño una pierna, me daño una pata, me dañé, ¿ok? Ya te doy la palabra, Javier. Tengo alta condicionabilidad porque ante un evento me daría miedo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿usted alguna vez ha pensado robarle la billetera a alguien? Entonces, yo a veces les digo cuando estamos a nivel presencial, pensemos que todos estamos aquí y decimos, le vamos a robar la billetera a Víctor. Cuando Víctor salga al baño le robamos la billetera. Y Víctor, no se la vamos a robar, perdón, se la vamos a esconder. Digamos que estamos aquí todos en un aula de clase y Víctor va a salir al baño y yo les digo, escondámosle la billetera a Víctor. Fíjese que solo cuando Víctor sale, meter la mano en su maletín y sacar la billetera, ya nos daría ansiedad, ¿verdad? Y solo se la estamos escondiendo, no se la estamos robando, porque estamos entrando a su maletín, que es el espacio privado de Víctor. Fíjense que cuando yo voy a hacer eso, empiezo a sentir una alta ansiedad. Quiere decir que yo tendría alta condicionabilidad. Y solo estoy diciendo que voy a hacer una broma. Pues si yo un día me da por decir que me va a robar la billetera de Víctor, y de verdad espero que él salga al baño, y yo no tengo este tipo de personalidad, pues me va a latir el corazón, me siento nerviosa, me sudan las manos, luego me robé la billetera, luego digo, Dios mío, ¿qué tal me revisen el bolso? ¿Qué tal alguien me haya visto? ¿Qué tal Víctor de pronto sospeche que fui yo? Entonces, las personas que
que los que no somos delincuentes por eso tenemos altos niveles de ansiedad. Nosotros tenemos, miren el chat, alta condicionabilidad porque no somos delincuentes. El miedo nos protege de delinquir. La ansiedad nos protege de delinquir porque nos condicionamos fácilmente. Nos da miedo delinquir. En los delincuentes es al revés. Miren el chat. Tienen baja condicionabilidad cortical porque no tienen esa ansiedad que nosotros sentimos y delinquen. ¿Por qué delinquen con más facilidad? Porque un delincuente, perdón por la estigmatización, si hubiera un delincuente en este grupo que ya es delincuente y tiene experiencia, esperaría que Víctor salga al baño y con frialdad va, coge la billetera y se la esconde. Como tienen baja condicionabilidad, no les da ansiedad, no se condicionan fácilmente con el miedo. Esta variable de baja condicionabilidad, que es física, es un factor de riesgo para que la gente cometa delitos. Javier, ¿qué ibas a preguntar? Perdona que es que quería cerrar la idea. Gracias, doctora, no tenga pena. Solo la duda es la siguiente. Si una persona nunca ha delinquido, pero de repente a una edad avanzada de su vida, de repente se encuentra con una oportunidad eso que usted estaba diciendo ahorita, ¿verdad? De que toma algo, entonces puede que a partir de ese entonces se convierta en delincuente porque ya lo tenía tenía algo que provenía de antes o ya no es posible. Puedes tener juntas situaciones. Mira, te voy a contar un caso que es del libro, de verdad que es del libro. Yo conocí un viejito, 80 años, y normal. El señor tenía 3 nietecitas, normal, un campesino normal. Y entonces un día él jugaba con sus nietecitas, 3 niñas pequeñas de su hija mayor. Y él me dice, un día la más pequeñita estaba junto a unas vacas en la finca era de él, y la niña abrió las piernas y él le vio los panties a la niña. Y él me dice, fue todo, la niña se rió, yo le vi los cucos, fue el vestido que llevaba, era un vestido rojo de flores y los cucos eran blancos. Y él dice que toda esa foto, ¿no? Esa foto de la nieta, él dice que la vio y que inmediatamente se sintió excitado. Entonces él se fue para un baño. Y entonces él dijo, Dios mío, soy un pecador, un campesino bien, ¿sabes? Una persona que se sintió culpable, sintió culpa, o sea, no es un psicópata. Y él me dice, mire, desde ese día yo no podía ya dormir. No me podía quitar la foto de mi nieta de la cabeza. Ese es un caso biológicamente, es de analizar, ¿sí? Entonces él empieza a obsesionarse, él tenía pareja, la señora que le ayudaba en los oficios era su pareja, una unión ahí un poco atípica también. Y él deja de dormir con esa muchacha y empieza a dormir solo y a masturbarse pensando en la nietecita. El problema es que él se empezó a masturbar, no pudo detener el recuerdo, la foto. Entonces él le dijo a la hija, no me vuelva a traer las niñas. Entonces la hija le dijo, pero ¿cómo se le ocurre que no voy a llevar las niñas? Y le llevó las niñas y alcanzó la niña a ir como otras 2 veces y ya la niña un día estaba ahí junto a una vaca y se agachó cuando él estaba y él dice, yo no quería mirar a la niña y la niña se pasa al frente y él se retiró y la intentó violar. Entonces fíjate que él nunca fue un violador, nunca le había ocurrido. Bueno, en el delito sexual es un análisis diferente porque estamos hablando de la pulsión sexual. Pero él lloraba y me decía, yo me siento supremamente culpable, o sea, yo sé que no soy un violador, pero dice, pero esto que me ha pasado, y él se autoagredía y todo, el hombre muy mal. Eso, ya te doy la palabra, Erly. Eso en el delito sexual, pero pues ahí es un poco el condicionamiento, ¿no? Porque es una variable muy biológica. Pero, por ejemplo, que sea típico que a los 60, 70 años alguien que nunca ha tenido tendencia antisocial o que quiera robar empiece a robar, no es tan típico, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, yo lo digo cuando hay cambios sociales grandes, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la guerra de Ucrania. Yo he visto las entrevistas de las víctimas de Ucrania y la gente no tiene calor, en el frío no tiene que comer y no tiene celulares. Y la gente empieza a robar. Entonces, ante condiciones críticas como el conflicto armado y la guerra, yo lo tuve muy de cerca aquí por el conflicto armado, que fue muy largo en Colombia. Conocí mucha gente que eran buenas personas, trabajé con mucha gente campesina desplazada por la violencia. Esos fenómenos sociales tan fuertes
es difícil explicarlo porque la literatura dice que la gente trae el rasgo antisocial desde antes de los 18, que luego, pero yo conocí gente de 55, 60 años y lo he visto en los documentales de Ucrania que dicen, salió lo peor de mí que nunca hubiera imaginado, ¿sí? Entonces hay un señor en Ucrania que pues están pasando frío y él describe cómo pasa un ruso por donde ellos estaban y lo desmembraron. Y él dice, es un documental fuerte, ¿sabes? Yo lo vi, luego ya no lo encontré en YouTube porque es muy fuerte, pero ellos describen cómo cogen a un soldado ruso y lo desmembran y se lo comen, pero con rabia. Entonces yo digo, bueno, lo que te estoy dando son un poco ejemplos extremos, ¿no? Pero una persona que nunca delinquió, que trabaja en un banco o en una fábrica o en la Renault o en una empresa y ve que matan sus hijos y que muere, claro que ante condiciones de privación la gente puede sacar lo peor que hay en sí. Entonces ese señor decía, yo lo que he visto es que yo traía el criminal que hay dentro de mí, esto ya tendría que estar dormido en mí. Pobrecito porque se siente culpable. Yo lo que creo es que él no traía condiciones de delincuente, sino que la teoría lo dice, bajo condiciones de privación muy altas, la gente desarrolla conducta criminal. Ya te doy la palabra, Erly, déjame el tercer ejemplo para responderle a Javier. Aquí en Colombia, un tercer ejemplo, conocí a un muchacho que su papá los desnudaba a todos, los colgaba, los mojaba y les pegaba con los lapos del ganado. Y él desde chiquito observaba cómo su papá le pegaba a sus hermanos todos desnudos, los desnudaban, los colgaban en las vigas de las fincas y los azotaban, prácticamente los torturaban. Y él decía, mire, yo recuerdo que yo no sentía miedo, yo sentía una cosa agradable que no sabía qué era. Cuando cumple los 15 años sabe que eso es placer. Los lapos del ganado son como las correas gruesas con lo que se le pega al ganado para que ande por las fincas. Aquí se llaman los lapos del ganado, pero son correas grandes y es doloroso. Un niño, ahora aquí donde se le pega a un niño con eso, pues va para la cárcel. Pero hace 30 años era muy usual, se le pegaba a los niños campesinos y no trabajaban con los lapos del ganado, correas grandes. Pero el ejemplo es este y te lo voy a contar resumido, Javier, y para todos los que están escuchando. Este niño decía, yo tenía 6 años y a mí no me daba miedo. Y cuando nos desnudaban, como que tenía una sensación agradable. Cuando cumplió 15 años se dio cuenta que esa sensación se llama placer. Creo yo, yo busqué mucha literatura porque lo atendía él unos años, los centros del cerebro aquí son muy cercanos, el centro del placer con el centro del dolor. Con punta en Guatemala lo usaban, sí, aquí también, con punta y todo, claro, rompían la piel de los niños y todo, de las mujeres. Los centros del cerebro, del placer y del dolor, quedan muy cerca en la parte del límbico, ¿sí? Al parecer, porque yo busqué literatura para poder ayudar a ese muchacho, porque ¿qué ocurrió? De chiquito, él se volvió como, voy a decirlo, él decía, yo soy como sadomasoquista, pero me gusta el dolor. Y cuando lo azotaban, él lo disfrutaba. Disfrutaba ver cómo golpeaban a sus hermanos y disfrutaba cuando lo golpeaban. Él decía, hay algo en la sensación y luego ya se dio cuenta que era placer. No les cuento toda la historia. 15 años después era paramilitar y torturaba gente en Colombia y lo disfrutaba. Entonces, cuando yo conocí a ese niño campesino, yo me lo encontré después, cuando llegó la paz y el proceso de paz me lo encontré. Pero cuando yo lo atendí de 14 años, él no era un delincuente. Pero en ese ejemplo, Javier, la variable donde se alteran sus centros del dolor y del placer, sí se alteraron desde antes de los 18 años. Y es un predisponente fuerte para que a los 30 años no le importe bajarle los dedos a la gente, a los campesinos, a los guerrilleros, porque se volvió paramilitar. Pero ¿por qué tiene la capacidad para volverse paramilitar sin que le duela? Por ese aprendizaje, a mi modo de ver, que tenía desde niño. Entonces yo lo atendí cuando se entregó y él fue uno de los que se entregó cuando empezó el proceso de paz en Colombia. Yo se lo expliqué y él me dice, ¿sabe que sí? Pero eso no ha cambiado en él. Él sigue sintiendo un cierto placer cuando ve que azotan a alguien. Eso es una cosa grave. Entonces, tu pregunta es muy densa. La respuesta es, puedes tener personas que traen esa variable, como este último caso que te estoy contando, y por una variable como es la guerra en mi país, se exacerba y se vuelve un paramilitar, pero un paramilitar de los peores, o puede haber gente que nunca fue un delincuente, como el abuelito de 80 años, y ante un evento muy puntual, y él está pues como un violador, él está por acceso carnal a su hija, a su nieta.
es un agravante. Él va a morir en la cárcel porque lo capturaron a los 81 años, ¿sí me entiendes? Entonces la respuesta es muy variada. Esa pregunta tuya es interesante, pero te podría dar 1000 ejemplos de si hay antecedentes o no. Entonces, en cada caso que uno le llega, uno tiene que mirar si hay predisponentes, si hay un patrón de personalidad antisocial o la persona era normal y desarrolló por una variable biológica un patrón delictivo. ¿Sí está clara la respuesta? Sí, Me gracias, cuentas doctora. si. Muy amable. Gracias. Listo. Early. Buenas noches, doctora. Solo es como un ejemplo ahorita a lo que usted mencionaba. Sí, muy bien. Le comento que en el instituto en donde yo trabajo, el director, pues a veces cuando llega, ¿verdad? Tiene una manía fea y a mí honestamente nunca lo había hecho, ¿verdad? De que él llegaba, miraba una cartera, una bolsa o algo de las compañeras y él iba a registrar las bolsas. Y justamente hace 15 días pasó conmigo, porque yo saqué dinero de mi bolsa, bajé a la tienda y cuando subí, la señora que hace la limpieza me estaba haciendo señas, ¿verdad? Que mirara mi bolsa, pero yo no le había entendido. Entonces, ya cuando él se apareció, ¿verdad? Y yo siempre llevo los mamuts, a mí me gustan mucho unas galletas. Ajá, ¿qué son mamut? ¿Galletas? Sí, son unas galletas. Entonces, cuando yo lo vi, yo le dije, ¿verdad? Entonces entendí a la señora y le dije, está bien rico mi mamut, ¿verdad? Le dije, a la próxima, le dije, le voy a echar racumín a lo que traiga, le dije, y así se mata con su propia mano, le dije. Por favor, no vuelva a meter su mano en mi bolsa sin mi autorización, porque puedo traer cosas muy importantes para mí, le dije. Y el primo hace lo mismo. Él encuentra una bolsa y él mete la mano. Y pasó que 3 quetzales sacó, bajó a la tienda, compró, subió con la galguería y la compañera, o sea, ni en cuenta, pues, de que él había metido la mano. Entonces, ahorita con lo que usted habla, me imagino que siempre han sido así, pues, de que miran una bolsa o algo, pues han de meter la mano, porque si en el instituto llegan y lo hacen, entonces, o sea, es como que ya traen eso. Solo era un ejemplo, doctora. No, pero gracias porque es muy apropiado. O sea, y tú dices, el hermano también lo hace. Puede ser, ¿no? Uno tendría que mirar en la entrevista qué es aprendido, qué viene de familia, qué repitió seguramente, si es entre hermanos o cómo, ¿no? Uno tiene que mirar cuál es la variable que está primando, ¿no? Eso es lo que uno tiene que mirar. Pero bueno, yo lo digo, quiero que me lo entiendan de manera profesional, no porque haya morbo, pero estudiar la conducta delictiva realmente es muy interesante, o sea, es una profesión bonita en el sentido de que ves la diversidad humana. Obviamente estudiar al delincuente tiene sus bemoles porque hay casos muy duros, pero cuando yo veo y veo y veo y analizo, yo digo, uy, qué bien, o sea, como la pregunta que hizo ahorita Javier, o como el ejemplo que está dando Early, en el ejemplo de Early pueden haber 1000 hipótesis. Puede ser algo familiar, podría haber algo genético, puede haber algo de repetir, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces nosotros sí tenemos que cada vez ser más y más y más estudiosos para poder dar alcance a las explicaciones que queremos dar cuando nos piden un informe, ¿sí? Si mi jefe me pide un informe, el ejemplo que le estaba dando a Javier con la pregunta que hizo, de este chico que se volvió paramilitar, yo tuve que buscar mucho porque yo decía, como un niño dice que desde pequeño no sentía miedo, sino eso le dio placer. Entonces hablé con neuropsicólogos, hablé con médicos y empecé a buscar literatura. Sí, hay gente, por ejemplo, que habla de la adicción a la violencia o de la adicción al sexo. Sí, yo en esas teorías sí tengo mis reservas, pero existe. Entonces uno debe decir, ¿será que hay adicción a eso? ¿Será que hay adicción a la violencia? ¿Será que realmente hay violadores con adicción al sexo? ¿Será que es una variable aprendida? ¿Cómo la aprendió? ¿Cómo la repiten? ¿Será que es algo que viene de familia? Obviamente, dentro de este modelo que traemos y los modelos de intervención, como lo hemos venido diciendo estas últimas 5 sesiones, la mayoría de las teorías criminológicas son positivistas, funcionalistas y vienen de la teoría de Darwin, donde lo que creemos es que el ambiente selecciona lo que a usted le sirvió. Entonces, a nivel delictivo, pues si nosotros miramos
ese montón de series que hay ahora de conducta criminal y eso, fíjense que siempre sale el delincuente o el psicópata y siempre en esas series pasan quién era de niño, cómo era su mamá, mata mujeres monas porque su mamá era mona, o secuestra hombres gordos porque su tío era gordo y lo encerró entre una maleta. Me hago entender, todas esas series muestran lo que hay. En los casos que yo les asigné, los que tienen películas, las películas son interesantes porque en las películas usted ve claramente el elemento histórico. Quién era su mamá, quién era su papá, quién, bueno, yo observe la conducta de las personas con las que trabajamos. Uno siempre va a decir, ah, claro, él es así porque mire lo que le pasó con su papá, él es así porque mire lo que le ocurrió en tal parte, en tal otra. ¿Me hago entender? Entonces, aunque no todos aquí tienen que ser contextualistas, ambientalistas, porque habrá alguno que a lo mejor ha optado en su vida profesional por variables más internas, motivacionales, me parece perfecto, pero muchas teorías criminológicas son ambientalistas. Yo soy del corte más ambientalista, pero soy consciente de que hay delincuentes cuya conducta tiene una explicación más biológica, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo conocí un niño, se los voy a contar rápido porque es una historia larga, pero es una familia que tiene 3 hijos y de pronto el del medio lo quiere entregar a los servicios sociales. Entonces la comisaria de familia, aquí se llama comisaria de familia, le pregunta, ¿pero por qué? Y él dice, no, yo no quiero ese, los papás dicen, yo no quiero ese niño en mi casa, como 6 años. Entonces yo trabajaba con la Procuraduría y entonces me dicen que por favor vaya y mire ese caso. Estaba de casualidad en ese pueblo, no era una tarea que me hubieran asignado. Mi jefe me dice, oye, ve y miras allá porque quieren entregar a un niño. Bueno, los papás dicen que el niño es un problema, entonces la hipótesis que teníamos era que el niño había abusado sexual o había tocado sexualmente o a su hermana mayor o a su hermana menor. La hermana menor era una bebé y él 6 años. Cuando voy a entrevistar, cuando entrevisto a los papás me cuentan estas 3 anécdotas. Me cuentan que el niño, cuando nació la bebé, abrió la almohadita de la bebé, con 6 años, abrió la almohadita de la bebé por un lado, la rellenó de cuchillas y volvió y cerró la almohadita y la dejó ahí. Cuando acostaron a la bebé, pues no se cortó porque era una almohada, pero el niño lo hizo. Metió las cuchillas dentro de la funda de la almohada. Y los papás le preguntan y el niño dice, pues porque quiero que se corte una vena, contesta cosas así. La otra conducta que tuvo fue que cogió el tetero, la mamá hace el tetero de la bebé, pone el tetero en la mesita de noche y en un descuido de la mamá, el niño abre el tetero, lo rellena de alfileres y vuelve y lo cierra. Cuando la mamá le fue a dar el tetero, le salieron los alfileres. Ella sí sintió el tetero pesado, me dice, pero lo volteó y salieron los primeros alfileres por el huequito. Y la otra conducta eran 3. Bueno, no me acuerdo la tercera en este momento. Entonces yo entrevisto al niño, 6 años. A ver, hablamos con el colegio, con vecinos, con abuelos, con tíos. La niña mayor nos dice, no, mis papás son geniales, ellos nunca, a mí nunca no es una familia maltratante, son padres amorosos, la mamá trabaja medio tiempo, el otro medio tiempo está con sus hijos, no vimos variables. Cuando fui a entrevistar al niño, pues es un niño de 6 años, entonces le digo, hola fulanito, ¿cómo estás? Cuéntame una cosa, me conté, entonces el niño me dice, hable rápido y no me haga perder el tiempo, 6 años, pero su mirada me dio miedo, lo que dicen los libros de la psicopatía, la mirada fría, gélida de un psicópata. Entonces, cuando me dijo que no le hiciera perder tiempo, yo me sonreí, a mí me dio risa el comentario y entonces el niño de 6 años me dice qué es lo que le parece gracioso. Pregunte lo que tenga que preguntar. Entonces yo me pongo seria porque veo, y el niño me atemorí, yo me puse nerviosa y el niño lo notó. Entonces el niño, pues yo no me preparé como para un psicópata, ¿sabes? Me preparé para entrevistar a un niño de 6 años. Y el niño, entonces yo le digo, bueno, sí, ahora que lo mencionas, estamos aquí porque tu mamá trae una queja a los servicios sociales. Entonces dice, mi mamá vino por lo del tetero, eso había ocurrido 2 días antes. Le digo, sí, por lo del tetero. ¿Tú me podrías decir por qué le pusiste alfileres al tetero de tu hermanita? Entonces me dijo, sí, claro que te lo puedo decir porque quiero que se le queden aquí y la maten, me dijo. Y lo dijo, yo sentí miedo, miedo, miedo. Ese caso me hace pensar, como muchos casos que están documentados, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra,
que a lo mejor sí hay algunas personas que desarrollan psicopatía por variables biológicas, porque en ese niño no encontramos algo contextual, no eran uno, los vecinos, las tías sobre todo nos decían, no, al niño no le han, bueno, ya sí le hubieran quitado atención porque nació la bebé. La frialdad de él es muy fuerte. La mamá puso a calentar un agua caliente en la estufa, que ahí es cuando lo quieren entregar a los servicios sociales, y este niño de 6 años trajo la cunita donde estaba la bebé, y la mamá lo ve cuando él va a voltear la olla de agua caliente encima del bebé. Entonces yo le pregunté, ¿tú acercaste a tu hermanita a la estufa? Sí, me dijo, pero él te mira, esto fue hace como unos 7 años, él te mira así con frialdad de verdad, el niño te mira de frente, atemoriza. Le digo, ¿tú acercaste a tu hermanita? Bueno, y yo lo seguía tuteando y el niño me seguía hablando, usted, tal cosa. Entonces dijo, sí. Le dije, pero ¿tú no viste que había agua calentando? Y el niño me dijo, es que se le iba a echar encima, la quería quemar, me dijo. Entonces, un niño de 6 años que planea de esa manera, que sabe que va a quemar a su hermana, y a la grande también le había hecho cosas. Lo que pasa es que esto se empieza a evidenciar más con el bebé. Yo pienso, ¿no? Es una hipótesis. Yo evalúo al niño y pienso que es biológico. No encontramos. Entonces, es eso, ¿no? En otros casos uno dice, mire, el papá, la mamá, el niño tiene variables de abandono, variables de, no sé, siente celos de su hermanita, siente no sé qué, no tiene la suficiente atención. Pero en este caso, yo pienso que hay que mirar qué teoría puede explicar lo que le pasa a este niño. Y el niño ya tiene 6 años, o sea, a los 7 se cierra su cerebro, no hay mucho que hacer ahí. No desarrolló afecto hacia los otros de manera adecuada. Luisa. Doctora, yo tengo una duda a raíz de lo que se está comentando. ¿En algún momento se pudo dar cuenta, por ejemplo, la familia de ellos, del niño, ¿verdad? Si el niño actuó así desde mucho más antes, en el cual pues se le pudiera haber dado un apoyo, como lo que usted dice, ¿verdad? A los 7 años, pues definitivamente ya nuestro cerebro termina de evolucionar y lo que nosotros aprendimos es lo que vamos enfocándonos en el diario vivir hasta pues ser adultos en este caso, ¿verdad? Mira, no, perdona un paréntesis, lo que dice Rosangélica, no. Se evaluó si había sido un traumatismo, no. Se evaluó si habían tenido accidentes, no. Se evaluó no. Lo que ocurre con este niño es que nace en un pueblo muy pequeño. Ese es un pueblo muy pequeño, se llama Cibaté. Y allí no había como toda la estimulación y los institutos necesarios como para haber ensayado algo. Tú tienes toda la razón. Yo pienso que si se hubiera hecho alguna estimulación, se había podido intentar algo, pero ya en un año, cuando yo entregué mi informe y mi jefe me decía, tienen un año para intentar salvar algo de este niño. A los 7 años sabemos que el cerebro ya se cierran las fisuras, ¿cómo se llama? Y ya no hay nada que hacer. Difícil, va a cambiar. Pero en este niño no, nosotros el niño pues lo hicimos traer a la capital, lo evaluaron médicos, neurólogos, todos estuvimos de acuerdo en que hay una psicopatía, pero le sacaron pruebas y por ejemplo, recuerden la segunda sesión que tuvimos, la sertralina completamente bajita, unos niveles de serotonina, perdón, la serotonina súper bajita. Eso fue una cosa que me impresionó mucho. Tú lo lees en los libros, yo se los expliqué cuando vimos. La serotonina es inversamente proporcional. La dopamina es directamente proporcional. Los niveles de serotonina y el neurólogo nos decía, no, esto difícilmente. Claro, al niño lo medicaron, inmediatamente lo medicaron. Y nosotros conseguimos voluntarios, neurólogos que pudieran ayudar. ¿Usted qué le dice al papá? No, su hijo en un año ya no, desesperanzador. Entonces, bueno, pero fíjense que con estos casos que hemos visto, hay que mirar cuál es el modelo teórico con el cual podemos explicar una situación que sale de la realidad, o el modelo teórico con el que explicamos conducta antisocial normal, ¿vale? Ya no se puede hacer nada en este caso, pues Javier, yo creo que ese niño es un riesgo. Ese niño es un riesgo para la sociedad, el niño. Yo sé que lo estuvieron ayudando y todo, pero después de eso yo me fui un tiempo del país y le perdí la pista, pero yo creo que el pronóstico es bastante malito y con los neurólogos, el psiquiatra infantil que lo vio, creemos que es difícil. Ese caso es un caso difícil, pero todos hablábamos de que podría ser un tema más biológico, ¿vale? Entonces,
Luego les cuento más casitos, que en la siguiente sesión que vamos a ver variables, vemos porque cuando vemos variables, ahí les voy contando los casos para que ustedes discriminen las variables de verdad, cada una por aparte, ¿vale? ¿Está clara la extraversión? Entonces, miren, tienen baja activación cortical. Nosotros tenemos alta activación. Si alguien nos pega, nos activamos. Si alguien nos persigue porque nos robamos algo, la activación se dispara. Pero en esta dimensión ellos se exponen al delito porque buscan estimulación. Entonces no lo olviden. Estos son personas que tienen, por lo tanto, impulsividad, búsqueda de sensaciones. Es la búsqueda del delito, pero porque biológicamente no tienen algo que les dé un factor de protección. Ese es el tema de la extroversión, ¿ok? Hay otros que son de la extroversión neuroticismo. ¿Quiénes son los de la extroversión que se llama, es diferentísima, que se llama neuroticismo? Neuroticismo, dice, es alta excitabilidad autónoma. ¿Recuerdan sistema nervioso autónomo? ¿Quién me dice en qué se divide el sistema nervioso autónomo? El autónomo, que es el de las alertas, ¿recuerdan? El sistema nervioso autónomo se divide en qué. Cuando estamos en una sensación de peligro, ¿cuál es el sistema que se activa? El sistema simpático, doctora, y el parasimpático. Muy bien, Cristian de Jesús. El simpático, ¿sí? Entonces, hay delincuentes que tienen neuroticismo, son los que desarrollan, pues los vemos ansiosos. Entonces, no todos los delincuentes son fríos emocionalmente y no todos tienen búsqueda de sensaciones. Hay algunos que delinquen y es ese tipo de delincuente que los vemos con ansiedad y depresión, completamente emocionales, ansiosos, que consumen drogas, porque la ansiedad va asociada a la búsqueda del consumo de alcohol y drogas. Y como lo dice Cristian de Jesús, ante el peligro o ante la conducta de robo, hablemos de un robo, se altera el simpático, pero se mantienen en el simpático. Acuérdense que el simpático activa el organismo y luego viene el parasimpático y calma a la persona. En estas personas lo que vemos es una exacerbación de su sistema simpático frente a las alertas que hay. Entonces, no sé, vamos a hablar de un delincuente que se mete a un banco y entra al banco y no es una persona, pues ante un robo de un banco podemos tener el que entra y quiere la adrenalina del banco, podemos tener el psicópata frío que entra al banco y no siente nada, pero podemos tener el que tiene neuroticismo, que está matado de la ansiedad y que se mete cocaína antes de entrar porque no puede controlar su estado emocional para poder robar. ¿Me hago entender? ¿Está clara las tres? Entonces vamos a poner el neuroticismo. Ustedes tienen que identificar, los que trabajan ya hacen entrevistas con delincuentes o los que vayan a hacerlo a futuro, si el delincuente que tengo quiere estimulación, que es el de extroversión, si el que tengo al frente es un psicópata o tiene tendencia psicopática, que es el frío emocionalmente sin empatía, o el que tengo al frente es una persona llena de emociones, ansioso, depresivo, pero sobre todo ansioso, lo que hace que su sistema autónomo esté a totear y son peligrosos, porque la gente en medio de la ansiedad apuñala, mata, dispara. O sea, los ansiosos, el psicópata es peligrosísimo, pero los que están en la categoría que dicen de mi no neuroticismo, pues son los neuróticos, son los que llamamos ahora neuróticos, llenos de ansiedad. Y una persona llena de ansiedad es peligrosa. Entonces, fíjense lo que dice, hay alta excitabilidad autónoma, hay gran inquietud y desajuste emocional. Entonces, el simpático es el activador de la emergencia, pero el parasimpático lo van alterando porque no vuelven al equilibrio y se mantienen en el sistema límbico para poder cometer los delitos que cometen, ¿ok? Entonces se vuelve importante ¿listo? Entonces, primero, la extraversión. Segundo, la categoría de los que son de alta excitabilidad autónoma. Y el tercer grupo, ya lo expliqué, Eysen lo llamó psicoticismo. Anoten esto porque lo pregunto, ese va a ser un punto de la siguiente evaluación. En Eysen, la categoría psicoticismo es la que ahora conocemos como la psicopatía, sino que él pensaba que en esa época, Eysen, 1950, 60, él decía, hay un grupo de psicóticos que es como extraño, que tiene frialdad, una frialdad emocional brutal, pero Eysen en su momento, él luego ya
avanza en sus teorías, él lo llamó psicoticismo, pero reconoce que no es la típica persona con psicosis, porque dice no tiene alucinaciones. Y dice, psicoticismo corresponde con acciones crueles, insensibilidad, falta de emociones auténtica, peligro y desprecio de los demás. ¿Qué tenemos ahí? El típico psicópata. Eisen relaciona el psicoticismo con los delitos violentos y repetitivos. La teoría de Eisen fue retomada por Robert Hart y por Kickley. Vamos a ver psicopatía, creo que en 2 sesiones. Kickley, que es el que le da el nombre de psicopatía, Kickley se llama, Kickley, aquí se los pongo, creo que se escribe, ¿qué? Ay, ¿cómo se escribe Kickley? Ahora lo dudé, me da pena. Kickley, creo que es así. Kickley, uy no sé cómo se escribe Kickley, se pronuncia así. Kickley y Robert Hart toman de la teoría de Eisen y pues claro que la ciencia luego dice, no, hay unas personas que tienen enfermedad mental, que son los que tienen psicosis, pero eso no, y cometen delitos violentos sobre todos los que tienen psicosis paranoide, pero hay otros que son los psicópatas. Y entonces pero sabemos que Eisen identificó ese tipo de delincuentes. Los llamó psicoticismo, pero ahora son los psicópatas. ¿Listo? ¿Está claro? Quiero que por favor, hay que estudiarlo, ¿vale? Este tema hay que estudiarlo, me parece importante. ¿Por qué? Mire, la teoría de Eisen es muy antigua, pero cuando yo voy a entrevistar a alguien, yo me sigo guiando por esta teoría. Yo veo a alguien con ira, con rabia, que lo ves desesperado, son los que están no le ponga la etiqueta, pero son los que están en la línea de la ansiedad, son peligrosos. Tengo los fríos, son los psicópatas, hemos hablado harto de ellos, pero los que están en la categoría de extroversión, pues son una gran mayoría de los antisociales usuales, sobre todo en la adolescencia, personas con búsqueda de sensaciones, impulsividad, que buscan el delito, ¿sí? Que quieren estar en eso. ¿Listo? Rosa Angélica. Bueno, doctora, buenas tardes. Con una consulta. Si entiendo bien, el paranoico está en el trastorno de la personalidad y los psicóticos, pues en la psicosis. En la película que usted nos dejó, doctora, estoy viendo la personalidad del autor, ¿verdad? Pero no, espérate porque no me pueden preguntar del trabajo final, ¿vale? Me puedes hacer preguntas teóricas, pero no me puede ninguno preguntar del trabajo final. Bueno, definitivamente. ¿Podría diferenciar esto como el paranoico tiene ideas de persecución, más el psicótico no? Para poder diferenciar, ¿verdad? El psicótico es una persona que tiene alucinaciones, puede ser auditivas, visuales. Mire, hasta ahí, Rosa Angélica. Pongan mucho cuidado en la pregunta que hizo Rosa Angélica, es muy importante. Primera diferencia que tú la estás dando, sé que la tienes clara, el psicótico tiene una enfermedad mental. El paranoide tiene un trastorno de la personalidad, ¿no? Nosotros tenemos enfermedades mentales y trastornos de personalidad. Tú misma lo has dicho. Entonces, el psicótico es el que alucina y demás, puede cometer delitos violentos, pero partamos de que es enfermedad mental. Si le das medicación, puede disminuir. El paranoide no. Acuérdate que los trastornos de personalidad no mejoran. Pueden algunos mejorar con tratamiento, pero si es una paranoia, con todos los indicadores, los paranoicos, la literatura lo dice, los 3 trastornos de personalidad asociados con delito violento son antisocial, límite y paranoide. Lo dice toda la literatura. Entonces, cuando tú hablas de paranoide, estás en lo cierto, los paranoides. Pero lo más importante que te quiero decir, y revísalo, y si quieres en la siguiente clase lo retomamos, porque vamos a ver personalidad. Los paranoides se caracterizan es porque, como ven, el DSM-5 dice, ven malas intenciones siempre en la conducta de los otros. Entonces, lo que uno, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo entrevistas en cárcel, las preguntas claves son si tienen resentimiento hacia los otros. Los paranoides, anoten eso para su vida práctica. Los paranoides son peligrosos es porque como ven malas intenciones en los otros, son los resentidos de la psicopatología. Entonces, por ejemplo, Cristian de Jesús hoy me trajo una manzana y me dijo, profe, le traje una manzana porque quería regalarle una manzana. Y un paranoide, ¿qué hace? Eso está raro. Cristian de Jesús tiene una intención rara por ahí. A lo mejor ella quiere que le ayude. Eso está muy raro. O quién sabe qué le habrá echado a la manzana. ¿Me hago entender?
y siguen rumiando y no pueden pasar la hoja. O sea, a partir de ese momento, si yo fuera la profesora y tuviera un trastorno paranoide y ocurre esta situación, no lo pueden digerir. O sea, yo ya no me voy a pasar a Cristian de Jesús hasta que se acabe el semestre. Por ejemplo, yo le presté hoy un bolígrafo a Rosangélica y tú te fuiste con el bolígrafo. Es verdad. Los paranoides, yo me puedo encontrar contigo en 10 años en un congreso en México y tú me dices, hola, profe. Y yo digo, pero ¿qué tal? Le presté un bolígrafo y mire, por un bolígrafo la gente queda resentida por años. Si tienes un paranoide, paranoide es personalidad, y súmale que tenga una celotipia de enfermedad mental, pues ahí tenemos los varones con violencia intrafamiliar que matan a su pareja. Por un arete, por un detalle, porque saludó al vecino, matan. ¿Pero por qué matan? Porque el rasgo paranoide de personalidad es, ven malas intenciones en todos los actos de los otros, pero mantienen resentimiento frente a eso, ¿ok? Luisa. Doctora, perdone, hablando un poquito de lo que usted dice, eso es muy cierto, porque fíjese que yo tengo una amiga que el esposo es celoso, o sea, al modo de ser, yo le puedo decir que el modo de ser tóxico, pues, con decirle que precisamente el fin de semana nos juntamos como para ir a la piscina y todo, ¿va? Y me estaba contando esta mi amiga que ella, pues como ellas no residen acá, ellas son de una frontera, entonces se vinieron para acá, ¿verdad? Pues la cosa es de que para no hacerle un poco largo el cuento, resulta que ella había pedido comida en un lado. Ajá. Y un chico, un adolescente, el que era el que estaba ahí en ese mismo hotel, le iba a hacer el favor de ir a traerle la comida porque pues ya no querían salir ni nada y pues era como un favor y le iba a pagar, ¿va? Pues resulta que el esposo le dijo que sí, que de plano ya le estaba coqueteando, que le empezó a hacer un montón, o sea, un gran problema. Ahí están pintados. Ajá. Ajá, y entonces vino él y dijo, pero es que estamos acá, si nadie va a salir, entonces ¿por qué no pedirle el favor si solo se le va a pagar por un mandadito? Prácticamente así lo dijo. Pues la cosa es de que él vino y le empezó a hacer problema y con decirle que como pues él conoce esa área, entonces le dijo, es que me voy a ir, que no sé qué. Pues él dijo, pues andate, le dijo. Y con todo esto se fue y al otro día ella no le habló. Y él le dijo, sí, que ni siquiera me llamases y entonces todavía yo le digo a ella, pero le digo, mira, pues, pero ¿cuál fue el problema? Le dije, ¿te coqueteó el chavito o qué? Le digo, porque pues esta mi amiga no es que sea fea, pues, porque es bien simpática y tiene ese carisma de caerle bien a medio mundo. Imagínate. Y entonces yo siento que el esposo malinterpreta eso, entonces le digo, pero si tenés años de estar con él y hasta el sol de hoy no ve la realidad, porque en vez de ver todo eso como algo enemigo, debería verlo como algo a su favor. Claro. Y en vez de estar peleando, entablar en la conversación y sentirse seguro de la situación, pues. Claro, muy buen ejemplo, Luisa, muy buen ejemplo. Además, mira que ella dice, al día siguiente, y la gente no lo digiere, o sea, no lo digiere. Yo he visto, pero bueno, quiero que, miren, ¿por qué dicen es importante? Fíjense que esta teoría es mucho más aplicada en la criminología y la psicología forense, porque me detalla las características. Entonces, ¿qué quiero que miren? Revisen las diapositivas, revisen las 3 características de Eisen, porfa, y hacemos ejemplitos la clase siguiente, y nos vamos a meter en las variables criminológicas, ¿vale? Hay una teoría que es la teoría desde la psicopatología. Entonces vamos a mirar, yo quiero que miremos casos corticos y les voy preguntando para que hagamos un ejercicio interactivo, no es un quiz ni nada. Y quiero que ustedes identifiquen qué variable hay. Capacidad de planeación, hay alta sensibilidad, hay baja sensibilidad, hay ansiedad, hay frialdad emocional, hay capacidad de, ya les dije planeación, hay frialdad, hay ansiedad y depresión, o qué es lo que hay, para que aprendamos a identificar y que ustedes puedan hacer el análisis correcto en el trabajo que tienen. ¿Les parece? Entonces, es como un abrebocas, pero todo esto de patología lo vamos a ver. No se preocupen. Voy a disminuir un poquito el tema. Lo voy a hablar con la directora de alguna, porque faltan como 20 teorías que tengo ahí agrupadas, pero voy a hacer un resumen de las teorías y ampliamos un poquito lo de psicopatología, porque de estas teorías que nos interesa esos elementos psicológicos, ¿vale? Para poder aplicar en casos reales. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a
yo quiero que por favor lo miren, no sé si me lo permiten como para facilitar. Las personas que quieren presentar son Mercy, o que veo yo que podrían presentar porque tienen una Gemi Fabiola, Carla, puedes hacerlo también, Erly, Rosangélica, ¿estás aquí? No. Si lo quieres presentar. Presente, doctora, yo sí, porque no. Andrea del Rocío, Karina del Carmen. Doctora, yo igual. Cecilia. Sí, los que escuché, ¿vale? Los que les leí, ahí está. Stephanie, tú sacaste una buena nota, no es necesario, ¿vale? Leslie tampoco. Sacaste una buena nota, no es necesario. ¿Listo? Doctora, disculpe, ¿y yo? ¿Cree que es buena nota lo que se ¿Quién dijo yo que me Laisha? Dame tu nombre completo. Laisha, Michelle, Estefanía Lemos Flores. No, te fue bien, Estefanía. Vale, gracias. Espérame un segundo, Estefanía, sacaste 7,5, está bien, ¿vale? Doctora. Entonces, 2, 4, espérate, Rosa, porque si no alcanzamos. Doctora, 2, 4, disculpe. 6, 8, 9. Son 9 personas que las acabo de mencionar. Margarita Palencia, Stephanie. Doctora, disculpe, viera de que la duda que sí tengo es de que la nota no aparece en mi plataforma. ¿Se acuerdan que les dije que no va a salir? ¿Se acuerdan que ya les había aclarado? Ya les mandé las notas, ahorita se las mandé al correo, ¿vale? Entonces ahí tienen sus notas completas. Cualquier duda que tengan me escriben por mail, ¿vale? Pero ahí les mandé todas las notas, ¿listo? Para que ustedes las miren. Leslie, ¿cuál es tu apellido? García Belis. Leslie García. Te fue re bien. No tienes que presentarlo, ¿vale? Pero los 10 que les dije, ¿vale? Los 10 que les dije. Yo ya miré las notas, entonces, por favor, se retiran todos, menos las 10 personas que acabo de mencionar, para poder hacerlo. Se quedan Merce Alejandra. Todos los otros tienen buena nota, entonces se pueden retirar, ¿vale? Ahí les mandé las notas al mail. ¿Listo? Doctora, buenas noches. Chao, adiós. Disculpe. Chao, Rosa. Está en tareas y módulo. ¿En dónde lo puedo abrir? Ahí donde pusimos el quiz, ¿no? La vez pasada.